Bueno, buenas noches, queridos amigos y amigas. Quisiera, antes de empezar el acto de esta noche, tener un recuerdo especial para una mujer a la que hemos dado hoy el último adiós y que ha seguido siempre todos los cursos, hasta el jueves estuvo entre nosotros, a Maruja de Ernesto. Ella siempre desde el principio nos ha seguido, acompañado por las semanas Amorós, y estuvo aquí pues hasta el jueves, de lunes a jueves. Ha sido un desenlace rápido y bueno, que descanse en paz, y desde aquí tenemos un recuerdo entrañable para ella. Señor alcalde, miembros de la corporación municipal, ¿quién iba a decir a esa reina de las fiestas de los años 40, 50 o 60, 70 y 80, que un día iban a ser recordadas y homenajeadas en un acto como el del viernes? ¿O quién les iba a decir a aquellos jóvenes inquietos y rebeldes del Club Juvenil Mixto que bastantes años después de los 70 iban a ser aquí recordados y valorados su misión? Pues igual podríamos preguntarnos, ¿quién le iba a decir a Maruja de Lerraor, una mujer sencilla, sin estudios, que iba a ser protagonista también de una de las charlas de estos cursos que ella siguió siempre en vida? Su mérito, conservar, guardar, no tirar nada que pudiera ser útil para conocer mejor la historia de Abarán. Pero esa actitud de guardar, de conservar, necesita otra para que sea eficaz y dé fruto, y es la de alguien que busque, que descubra, que recoge lo conservado. Y he aquí que llega un espeleólogo a entrar a esa cueva de misterios y recuerdos, un joven decidido y paciente que logra entrar en ese museo y que ha dedicado horas y horas a recoger, clasificar y valorar todo lo encontrado. Ese espeleólogo, entre comillas, es Álvaro Carpena, maestro, doctor en pedagogía y presidente del Centro de Estudios Abaraneros. Pero alguien se le adelantó. Antes de Álvaro, otro espeleólogo logró entrar en ese misterio, en ese museo, y fue una persona para la cual Maruja era una familia, era alguien familiar. Una persona, junto con su mujer, con Rosa María, Pedro, que le dio cariño, compañía, afecto, y que se mereció también el que ella les abriera las puertas de esa casa misteriosa y tan rica en recuerdos. Ese hombre, ese esperólogo que se adelantó a Álvaro, fue Pedro Morente, hijo adoptivo que ya ha compartido con el Centro de Estudios Abaraneros algunos de los hallazgos de esa bodega de Maruja del Herrador. Hoy le tenemos que agradecer especialmente que esté aquí, porque está seguramente al 50% o un poco menos, aproximadamente al 50%, ha hecho un esfuerzo porque está últimamente tocado de salud y ha querido estar esta noche con él. Nunca ha faltado, él ni Rosa María, ninguno de los cursos ha faltado una sola noche. Pues los dos nos van a descubrir algo de los hallazgos de esa mujer que, sin saberlo, tanto ha aportado y sigue aportando a la historia de este pueblo, de su pueblo. Bueno, pues, señor presidente de Centro de Abaraneros, señor hijo adoptivo, ustedes tienen la palabra. Buenas tardes a todos. Me llamo Pedro Morente, por si alguien no me conoce, y soy de aquí. Y estoy aquí porque quería mucho a Maruja. Maruja era mucha Maruja. La bodega de Maruja no se llamaba la bodega. Además, mi hijo le hacía mucha gracia. Aquello se llamaba la universitaria, porque allí había de todo. Allí bajé un día a buscar un libro de fiestas, ya que estábamos en su casa, a buscar una cosa, y me encontré, como le he comentado a Pepe Jarra hace un momento, con una colección de libros de economía editados por el Servicio de Estudios del Banco Exterior de España. Digo, Maruja, ¿y esto? Bueno, también tenía, cuando yo la conocí, pues una jaula que criaba unos conejos estupendos, tenía ramas de tomillo, ramas de manzanilla, un montón de herramientas, cosas de los herreros, cosas de esparto, cosas colgadas por el techo, y una mala escalera, porque a la bodega se bajaba medio bien, inclinando un poco el cuello, pero al subir te olvidabas y te daba unos coscorrones de miedo en un palo que atravesaba. Y en aquel palo le puse una goma que no sé si existirá, pero los coscorrones que me di se pueden contar con los dedos de las manos. Maruja no era una persona del montón. Maruja tenía
muchas cualidades, tenía muchas virtudes y Maruja, como hemos puesto aquí, yo la viví personalmente, laboralmente, socialmente y familiarmente. Tenía una forma especial de ser, era contundente en algunas expresiones. A veces las expresiones te dejaban helado, pero eran palabras suyas, palabras suyas. No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá, cuando alguien quería fisgar o enterarse de más de lo que debía. En mi zaranda nadie manda, no intente gobernarme que no puede. Mi soledad por mi libertad. Y una que hizo mucha gracia a la superiora de las Carmelitas de Vedruna en Orense, la primera vez que lo oyó: estoy soltera y entera. En esta fotografía la veis compartiendo mesa con Antoñita la peluquera, con su hija, con Rosa Mari en la sierra al lado de Antonio el Pobre. Está también en la boda de Andresito. No iba a ser Rosa Mari, no podía ser madrina. Y le pidió Juanillo Templado que fuera madrina ella. Y en esa foto que hay ahí, que ya ha quitado Álvaro, está la Maruja detrás de mí, yo con el puro, entonces siempre andaba con el puro, la prima de Rosa Mari, una tía de Andrés Villalobos y Rosa Mari. Allí nuestra querida amiga Loli, que tampoco está allá, Antoñita y Maruja en casa de Antonio el Pobre. Déjalo ahí. Los compañeros del banco, cuando ya era director, después saldrá otra, esta otra es siendo ya apoderado cuando todavía no era director. Es anterior esta a la otra. Cuando yo conocí a Maruja fue el día que llegué al pueblo, hace 52 años, en mayo de 1973. Me la presentaron después de un viaje de Almería, al que salí de las 4 de la mañana, llegué muy cansado al Mesón del Moro, de allí a la oficina, de la oficina un entierro, donde iba a conocer a mucha gente, del entierro al galo, del galo a la oficina, y cuando ya nos íbamos, llegó una señora y me dijo el director: esta es la señora de la limpieza. ¿Qué me iba a decir a mí? Que esta señora de limpieza, que estaba contratada por 2 horas, poco tiempo después, me enteré de que era autónoma. Ella cotizaba por su cuenta, no estaba en la nómina del banco, y fue una cosa que me extrañó. Le pedí permiso al director, en cuanto cambió el director, vino Joaquín Máximo Orozco, que en paz descanse, que está ahí, y le dije: Joaquín, esta mujer deberíamos de hacerla de plantilla. Y dice: ¿pero y cómo lo hacemos? Digo: si quieres me encargo yo. Y pregunto por ahí a ver qué pasa. En Murcia resulta que había 5 empleadas de limpieza. Se llamaba servicios técnicos. Allí tenían ascensoristas, tenían personal de electricidad, los choferes, en fin. Había lo que eran los servicios técnicos. Y las señoras de la limpieza, que entraban muy temprano, entraban a las 6 a limpiar, había 4 o 5, no recuerdo. Pero claro, era la oficina principal de Murcia, una oficina que tenía casi 100 empleados. Hice otra pregunta en Lorca, y Lorca, que en cuanto a superficie de oficina era un poco más grande, pero tenía menos personal, era menos importante entonces que Abraham, tenía contratadas 2 personas de plantilla. Preparé el papeleo, sabéis que todo funciona a base de papeles. El director, Joaquín Máximo, lo presentó y le concedieron 2 horas. Le hicieron de plantilla con una jornada de 2 horas. Aprovechando, bueno, aquello fue para ella, no lo podéis ni imaginar, empleada del banco, pues tenía derecho a todos los derechos sociales, entre otras cosas las 17 pagas que cobrábamos entonces en el banco, sus vacaciones, posteriormente sus descansos, los sábados que se libraba. Había que hacer obra en el banco porque aquello se nos caía y necesitábamos ampliar con un trozo que había dentro del banco y darle más ensanche a la superficie de la oficina. Y hicimos un proyecto, lo presentamos al banco y nos autorizaron a remodelar la oficina. Una oficina que la veis en esa foto, es el fondo de color manzana, toda la oficina forrada,
todo armario empotrados, que era una preciosidad. Fue premio de diseño en un mostrador, fue premio de diseño en la reja exterior, salió en la revista de arquitectura a nivel nacional. Bueno, pues se construyó esa oficina mientras nos fuimos al almacén de Jesús Tornero, enfrente, y lo que iban a ser 3 meses, Feligrés fue el que se encargó de la obra, nos llevó a 6 meses, porque es que la verdad este arquitecto era bastante caprichoso. Cuando Maruja vio la oficina terminada, como era ella que no consentía, bueno, la prueba esta del algodón que hacen era tontería con ella, porque nunca encontrabas polvo. Pues Maruja habló conmigo, dice, mira Pedro, yo con esto no puedo, esto puede conmigo, porque estoy echando 3 horas y media, esto no puede ser. A mí me inventaba esto. Bueno, Maruja se estaba yendo siempre, Le pasaba como a Monguerra, que paz descanse. Llegaba con los desayunos, dejaba la boina, los compañeros se la capaban, se cabreaba, lo tiraba y decía, ya no vengo más. Bueno, Maruja le pasaba igual, Pedro, que no, me lo dejo, yo me busco otra cosa, yo no puedo, tal. Bueno, esto es mucho, digo, déjame tiempo. Yo ya era director, no tenía en quién esconderme. Digo, voy a pedir permiso a ver si te autorizan más. Y pedí 3 horas, 1 hora más. Pero el banco me dio más de 3 horas, me concedió media jornada. Entonces, media jornada, un personal de servicio con sus 17 pagas, con sus 20 que luego fueron 30 días de vacaciones, etcétera, etcétera, a Maruja laboralmente la situamos muy bien, de lo cual me siento muy orgulloso, ella siempre estuvo agradecida. Ese fue el primer contacto. Esto, daréis cuenta, me voy de una cosa a otra, voy saltando, pero es que son cosas de Maruja que yo he vivido. Algunos de vosotros las conocéis, sobre todo Pilarina Pleitera, María Victoria, en fin, pero muchos de ustedes o muchos de vosotros no conocéis las vivencias de Maruja extrapueblo, y yo os las voy a contar. Maruja fue también, además de buen cliente del banco, fue accionista del banco. Hubo un momento en que el banco hacía un regalo en la época de la Junta General de Accionistas, que se entregaba el recuerdo de asistencia, el boletín de asistencia a la Junta, firmado para que delegara el presidente, te entregaban una caja de bombones. Y claro, Maruja quería su caja de bombones, como tantos otros del pueblo. Os contaría anécdotas de un amigo mío, ya fallecido, que hizo accionista a su esposa y a sus 4 hijos, con lo cual tenía todos los años derecho a 6 cajas de bombones. Bueno, pues Maruja compró 100 acciones, hacían falta 50 para los bombones, y Maruja compró 100. Se echó para adelante, Maruja tenía su ahorrillo y dice, yo voy a comprar 100. Y dio el pelotazo. Dio el pelotazo porque yo no sabía, de verdad os lo digo, que con tanto ir y venir a Madrid y tantos viajes, yo no sabía que el banco había seleccionado una serie de accionistas con los que tenía una atención especial. Con 13.000 habitantes del pueblo, y en aquel tiempo que había más de 300 accionistas, fue Maruja del Herrao la elegida. Y un día estamos en su casa, en la cocina, ella sabéis que la vida la hacía en la cocina, mirando a casa de Jesús Hielo, de la calle del Agua, y le vi un reloj al lado del... Digo, Maruja, ¿y este reloj? Dice, me lo manda el presidente. Digo, ¿qué presidente? Dice, el del banco. Digo, anda ya. Toda la propaganda la controlaba yo. Toda la publicidad, unos relojes que de verdad dio. Todavía tengo uno en casa, lo controlaba. Dice, sí, me lo ha mandado. Anda ya. Sacó una carta, me quedé muerto. Bueno, pues a los 2 años me viene con la carta y le había mandado al presidente 10 días de vacaciones en la residencia de Mazarrón. Y digo, ya, con esto me retiro. Y ella tan orgullosa. Como compañera de trabajo era única. Ella venía a las 3 metiendo bulla, que acabáramos pronto si no habíamos terminado. Y cuando llegaba alguna ocasión especial, porque los compañeros de Murcia venían 5 todos los días, en un 600, iban y volvían todos los días 5, se iban turnando con los coches. Decía, Maruja, ¿cuándo nos va a preparar algo? Bueno, pues de vez en cuando Maruja del Herrador, tenía el detalle de traerse de su casa un par de manteles, los ponía allí, unas tortillas de patata. Maruja, si no lo sabéis yo os lo digo, hacía una tortilla de patata imbatible. Preparaba un par de conejos o 3 al ajo cabañil, traía su bolsa con sus butanos de cerveza y nos daba de una merendola ya toda a mediodía, que bueno, aquello era la locura. Ella, sabedora de lo que a mí me gustaba el conejo, cuando llegaba el 29 de junio, en vez de regalarme una corbata, un pañuelo, una caja de pañuelos, me hacía un conejo al cabañil y me decía, o viene a mi casa a comértelo, te lo llevo yo a la tuya. Esa era Maruja.
Con Maruja tuve muchas experiencias y pasamos muchos ratos juntos, como aquella sesión en la ermita, lo que era la biblioteca infantil. Nos llevamos las butacas, mi suegra, ella, yo, algunas veces Pilarín, Victoria, porque hacía un limón granizado estupendo y le hacíamos la competencia a los del kiosco tomando nuestro limón granizado. Y una cosa que os quiero contar y compartir, algunos la conoceréis y otros no, es que Maruja fue a Inglaterra. Como sabéis, tenía una hermana en Inglaterra y fue a verla. Y pidió las vacaciones en el banco coincidiendo con la boda del príncipe Carlos. Y ¿cómo se llama ahora? No, Camila, la primera. Bueno, con Lady Diana. Carlos y Diana fue a la boda. Me trajo mi hija Rita, que están allí, los dos de la boda. Pero Maruja, la anécdota de su viaje a Inglaterra es que fue al parque a echarle un poquito de pan a las palomas y una que vio gorda que estaba así llamando la atención, le echó manos, ¡pum!, le hizo la llave inglesa en el cuello y le echó al bolso. Y cuando llegó a su casa, pues le dijo a su hermana: mira, que voy a hacer un arroz con paloma. Hija mía, tú no sabes lo que has hecho. A la cárcel vamos. Tú no puedes ser. Además, eso tiene que estar más duro que una gaviota. Pues nos lo contó todo. ¿Qué hicieron? Dice Maruja, de verdad, esto no lo hagan más. Eso no se toca, no se toca nada. Solución: la enterraron en el jardín. Maruja tenía un huerto. Bueno, tenía una finca en Corona. Estaba muy bien, yo veía coger madroño. Celebramos algunos días de la mona allí. Me acuerdo en uno que nos pusimos guapos, como se dice vulgarmente, y al terminar de comer subí arriba de una habitación con una cama más vieja que nada. Digo, yo sabía que estaba esa cama allí. Digo, Maruja, voy a subir a la cama y tal. Dice, sí, puedes echarte. Y cuando subí resulta que estaba mi amigo, el director, que había caído antes que yo, y dormimos la siesta juntos. Aparte de la finca de Corona, Maruja tenía un huerto. Un huerto que estaba siempre, ella digo, está con su prima, el alcalde, con Carmina, este huerto que a Chindías que me lo tenían que haber pagado. Ella siempre tenía la muletilla del huerto. Y la verdad es que el huerto merecía la pena. En el huerto tenía ella unas patatas increíbles, que luego las ponía en su bodega, en la universitaria, las ponía envueltas en unos hierbajos que traía secos, le ponía unos papeles de periódico. Total, que las patatas le aguantaban un montón. Tenía caqui, de esos que no se comen, no se mastican, se beben, de lo buenos que eran de aquello antiguo. Tenía unas peras sanjuaneras que la hacía al horno, que estaban exquisitas. Y tuvo una anécdota muy graciosa. Vino mi madre, vinieron una tía mía a Murcia, mis padres vivían entonces en Murcia, y vinieron a pasar unos días con nosotros. Y en una de aquellas tardes, pues mi madre salió sola con mi tía hacia la ermita y vieron que subía por la calle Médico Gómez, Maruja, con un cochecito de bebé. Dice, ay, mira, vamos a ver al niño. El niño era pues leña, tomates, todo lo que había pillado en el huerto era lo que llevaba Maruja en el carrito. No sé si por lo del museo pasa, porque si no nos quedamos en la... Estos son el museo de Abarán. Os contaré. Maruja, todo lo que tenía en la universitaria, cada vez que bajaba con ella, lo que te guste te lo llevas, lo que te guste te lo llevas. Y bueno, Maruja, yo no quiero llevarme nada. Bueno, al final me regaló, ahí veis un cartel de publicidad que lo daban en el Teatro Guerrero, anunciando el programa de aquella semana o de aquel fin de semana, y me entregó 50 boletines o folletos de publicidad del primer semestre de 1924 que había coleccionado su padre. Eso está a disposición del ayuntamiento, el Museo de Abarán, el centro de estudios, lo tengo yo. Y yo soy abaranero, pero detrás de mí no viene ningún abaranero. Quiere decirse que el mejor sitio es donde lo pueda disfrutar todo el pueblo. En casa está. Veréis estos carteles que
merecen una exposición, desde luego, tienen cosas muy curiosas. En este anuncia la actuación de unas señoritas y como no lo veo, me voy a levantar. Dice la hermana Muñoz, baile moderno y números de conjunto, arte, belleza y moralidad. O sea que había pasado por la censura. Bueno, pues esos carteles están aquí. También me regaló una pistola de Ringer, que es la que llevaban los jugadores de ventaja en el oeste. Se llevaban normalmente en la muñeca. Esta era de su abuelo. Y ese es del siglo XIX. Y un cargador de cartuchos de caza. Ese cartucho es moderno, pero claro, para presentarlo había que ponerlo así. También del siglo XIX. Esas piezas están en casa a vuestra disposición. Maruja tuvo muchas facetas. Una de las facetas que más agradecían los compañeros del banco, y yo sobre todo, era que era una excelente practicante. Maruja ponía las inyecciones, corrígeme Victoria si me equivoco, que ni te enterabas. Y cuando había que vacunarnos para la gripe, yo pedía al médico de empresa las vacunas y ella nos las ponía. Y bueno, la inyección era maravillosa. También ponía las inyecciones que cuando íbamos de viaje ella siempre llevaba su equipo y sus jeringuillas preparadas por si acaso. Dio la casualidad de que volviendo de un viaje de Orense, que no hicimos escala en Alcalá de Henares, vinimos derecho de Orense a Barán, paramos a comer en Villarrubio, en el Vasco, y allí le dio a Rosa María un ataque a raíz de eso la operaron por primera vez de hernia discal, y allí en los aseos le puso su Voltaren o no sé qué, y se quedó nueva. O sea que Maruja, como practicante, podía haber hecho carrera. Ella decía que siempre, como era hija de veterinario, que bueno, salvando las diferencias, podía ir. Anualmente, en el banco, hacían un reconocimiento médico, un chequeo, es decir, nos miraban de arriba abajo. Los últimos que yo recuerdo siendo director de Abarán eran en la clínica Manú de Murcia. Y yo recuerdo una vez que vino Maruja siempre venía a disgustar por algo, luego se calmaba. Decía, Pedro, tenemos que hablar. Y eso, dice, porque me ha dicho el practicante que deje el tabaco. Digo, ¿pero cómo que deje el tabaco? Dice, que deje de fumar. Y es que, claro, en la oficina, no sé, ahora mismo hago memoria y no me acuerdo quién no fumaba. Y el director de la oficina fumaba puro. Claro, cuando ella llegaba a las 3, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Y la pobre, de estar allí hasta que aquello se ventilara, se tragaba lo que no estaba escrito. Hoy día, gracias a Dios, esas cosas no ocurren. Maruja me tenía a mí, ella decía que yo era su jefe, pero que fuera del banco no mandaba nada. Y como tenía a Rosa Mari de cómplice, pues todo lo que hacía falta reparar en su casa, pues yo era el reparador. El problema que tenía para hacerle cualquier cosa en su casa es que murió con corriente a 125 voltios. Tenía su casa llena de transformadores, en el televisor, en todo. Y le quisimos regalar una vez para su santo un microondas y era imposible, porque ponía el microondas y se iba la luz de todo el barrio. Se le ocurrió, una de las muchas chapuzas que me buscó, era que tenía en la primera planta una lámpara de 8 brazos. Y un día que subí, yo qué sé, años llevaba, yo no había subido nunca arriba. Subí, encendió. Y digo, si solo tiene una bombilla. Dice, no, es que las demás están fundidas. ¿Cómo que están fundidas? Me subí, las fui quitando, probando, encendían todas. Digo, pero ¿y entonces qué es lo que pasa? Dice, pues no lo sé, tendré que cambiarlas. Pero me di cuenta de que los cables que tenía eran de aquellos cables antiguos que eran de goma y por fuera llevaban camisa de tela. Digo, madre mía, ¿cómo está esto? Y además estaban endurecidos. Es decir, que le daba así y crujía la... Digo, Maruja, esto te lo arreglo yo. Yo le quito los cables, poco nuevo. No supe en ese momento en lo que me metía. Estuve una semana con la lámpara. Desmonté la lámpara, los 8 brazos, todo suelto. Bueno, primero me hice unos dibujos para saber dónde iba cada pieza. La lámpara, si no se la han llevado, tiene que estar allí. Total, que armé la lámpara. Yo no sé si me fumé en aquella semana media caja de Farias y al final le arreglé la lámpara. Y colgué la lámpara. Y un día, de las que estábamos en su casa, dije, Maruja, ¿qué tal? ¿Funciona la lámpara? Y dice, no, si yo no subo. Vale. Digo, pues nada, no te digo nada.
Otra me hizo exactamente igual cuando llego un día y encuentro que para entrar en su casa se ponía de rodillas. Digo, yo qué respeto, ¿no? Entonces ponerse de rodillas. Claro, se ponía de rodillas para empujar la puerta y con la mano izquierda se cogía de la puerta fija y se levantaba. Digo, hija mía, qué ejercicio, si parece que está haciendo yoga. No te preocupes, te lo arreglo. Me fui a la ferretería de Ángel, le compré el tirador de herraje más bonito que había, si no lo han quitado tiene que estar allí, y se lo instalé en el lado derecho. Digo, mira Maruja, ahora llegas, metes tu llave, te empujas, te agarras la puerta, coges el tirador y arriba, sin ponerte de rodillas. Bueno, no había pasado una semana que voy a su casa, justo porque llamaba siempre a casa. ¿Puede venir tu marido que se me ha prestado apoyo? Es que los plomos se le iban cada 10 minutos. Tenía los plomillos aquellos el hilito, tenía que ponerle. Y había que arreglárselo. Entonces, ¿puede venir tu marido? Pues sí, pues nada. Vamos Me he ido un poco a la idea. No, a la puerta. Y entonces, pues, me encontré con que no había hecho uso para nada. Digo, Maruja, si otra vez tú me dices a mí que no lo vas a poner, pues yo no te lo instalo. No te preocupes que tengo más trabajo. Bueno, más trabajo sí. Es que tengo un balcón arriba que está. El balcón era las contrapuertas de dentro, las de fuera, el balcón y de camino la reja. 15 días estuve con el balcón, pero bueno, aquello se quedó con decapante, con pintura, con todo terminado. Y cuando ya estaba terminando, llegó un amigo mío y me vio desde enfrente y me dice, Pedro, te vamos a tener que denunciar por intrusismo. Nos está quitando el trabajo. Digo, bueno, pero la denuncia no se te olvide poner lo que te voy a decir. Primero, que no cobro los materiales. Segundo, que no cobro el tiempo de trabajo. Y tercero, que trabajo en festivos y en domingos. Dice, entonces no te denuncio. Los burletes de las ventanas había que cambiárselos todos los años porque ya hacía unos rollitos de papel, los ponía con unas puntillitas y claro, había que ponerle un burlete como Dios manda. Cortinas, cuadros, los asideros de la puerta que ya lo he contado. Y capricho, era muy caprichosa, todo lo que le gustaba pues se le antojaba. Este cuadro que veis ahí, que es del 5º centenario, pues yo lo cogí y que está en el ayuntamiento al subir la escalera principal. Eso fue un farol que me tiré en el banco y encendió, gracias a Dios. Pues yo cogí lo que es el pergamino, lo recorté y lo enmarqué. Quien vaya a mi casa lo verá que al entrar lo primero que se ve es ese cuadro. Le gustó a Maruán, hicimos otro. Le gustó a Maruja. Pedro, yo querría un cuadro como ese. Pues ya sabes, tienes que hacerle el cuadro y colgárselo. Cuando se celebró el 4º centenario de la muerte de Don Quijote, hizo el Ayuntamiento de Alcalá de Henares un montón de póster muy buenos, preciosos, muy bonitos, alusivos, todos en lengua castellana, a Don Quijote. Si queréis ver la colección, está en mi colegio, en el Juan 23. Y yo pues cogí la alegoría de Cervantes, donde está el rescate que se le pidió de Orán, están todas las obras de Cervantes en un laurel, y quien quiera verlo, lo puede ver en la librería Pitus. Entráis y a la izquierda arriba lo tienen. Bueno, pues ese lo puse yo en el apartamento de la playa, en el sitio que más se veía. Vino Maruja, lo vio y se le antojó el cuadro. Pues nada, hubo que cargar otro cuadro para dárselo a Maruja. No sé si voy me estoy quedando mucho con el tiempo. Quería contaros que Maruja hizo una vida fuera del pueblo porque nosotros la consideramos algo nuestro. Tanto es así que cuando en mi casa, hablando con mis padres, con mis hermanos, nos reuníamos y hablábamos de Maruja, como la mujer de mi hermano Antonio se llama Maruja, pues había que decir, cuando se decía Maruja, a secas, era Maruja, del Herrao. Cuando se diría Maruja la nuestra, era la mujer de mi hermano, es decir, que era muy querida en casa. Almería, Alcalá de Henares y Orense eran puntos de referencia. Llegó un momento en que no podíamos hacer ningún viaje a ninguno de los 3 sitios sin que Maruja no se subiera en el coche, porque si no llegaba decía, ni Maruja, ¿por qué no ha venido? En Almería era la encargada, junto con mi suegra y nuestra amiga Paquita, que tenía la casa al lado de la nuestra, de hacer las compras. Conseguía las ruedas de churros mejores al mejor precio. Los chumbos recién cortados,
peladito al mejor precio. Donde no servían raciones, que era en el bar donde tomábamos el aperitivo, ella sí. Chopito, gambas, sardina en la plancha, lo que ella quería. Y además la quería mucho. El kiosco aquel, no sé si seguirá ahora, en esa zona, Zapillo, le llamaban el Patachula, porque el hombre era cojito y se sentaba allí el hombre a las 6 de la mañana y se levantaba a las 3 de la tarde haciendo cosas en la plancha. Y la anécdota de aquella época de Almería, aparte de que yo en aquella época pescaba muchos pulpos, todos los que cogía, ella se encargaba de prepararlos para el día siguiente, nos los comíamos con pipirrana. La anécdota buena fue con mi suegra, que se fueron las dos a Pollo San Juan. Nosotros íbamos a Almería, aunque salíamos el sábado, después de comer, y el domingo después de comer nos veníamos, o sea que estábamos en Almería lo justo. Compraba siempre 2 pollos de estos de Alast. Pollos de aquellos, no como los de ahora. Aquellos comparados con los de ahora eran pavos y ahora se han quedado en codornices. Bueno, pues compraba 2 pollos. Siempre se iban antes de bañarse, se llevaban la olla con el dinero y en Pollo San Juan dejaban la olla y todo pagado para al volver recogerlo. Y un día llegan los dos con la tragedia a casa. ¿Qué pasa? Que se ha quemado. Los pollos, dice, no, Pollo San Juan. La tienda entera, digo, y dice, que no hemos quedado sin olla. Digo, muchacha, que ha perdido el hombre el negocio. Que ha perdido el negocio, decía Bruja. Sí, pero no hemos quedado sin olla. Bueno, pues sepas que Almería, la primera que se venía era siempre Rosa Mari, Maruja. En Alcalá de Henares 3/4 de lo mismo. Hay una finca preciosa, tiene la familia de la prima Rosa Mari, una finca preciosa que además se llama Santa Rosa. Y cuando ella hizo allí el primer arroz y conejo, ya se dejaron de encargarlo. Ya Maruja no podía fallar. ¿Y Maruja dónde está? Para terminar de arreglar, yo me llevé una parrilla muy grande de estas de libro y había veces que nos llevamos a las chuletas, nos llevamos de aquí, de la carnicería. En Torre Pacheco también la llevábamos siempre, hizo mucha amistad, sobre todo con los amigos de mi hijo. Una peña que formaron, se llamaba Los Colgados de la Púa, sigue existiendo, un conjunto musical que se llamaba Poco a Poco, lo han revitalizado, ya son todos cincuentones, pero dan sus conciertos. Y con esta persona que tanto quería a mi hijo y tanto quiero yo, que es Joaquín el Teniente, le proporcionó un par de conciertos aquí. Nosotros vivíamos entonces él vivía en Murcia, nosotros estábamos ya en Palma de Mallorca. Se venían aquí de concierto a pasárselo bien, había casas de sobra para todos los que venían, se traían algunos sacos de dormir, pero el tema de la manutención era Maruja. Tortillas de patatas, conejo, era Maruja, y Maruja era la que quitaba el hambre. Hoy día, a los amigos de mi hijo les preguntan por Maruja del Herrao y la recuerdan todos con cariño. Y nuestros amigos también de allí, de Torre Pacheco, que tienen también una finca muy bonita al pie del Cabezo Gordo, ella cuando ha ido a esa finca ha disfrutado. Y lo que sí ha tenido bueno Maruja, que donde ha llegado ha sido la primera en trabajar. Ha preparado, ha cocinado, ha fregado y se ha sentado a descansar. Nunca ha ido de señorita. En Orense, y aquí sí tengo que echarme un poco de agua, porque Orense va a ser el cierre, antes de que ponga Álvaro otra transparencia, otra diapositiva. Orense fue un recurso cuando mi suegra quedó viuda, en el 99, pues le dije yo, la vamos a llevar a Orense. Mi suegra era de Orense, nacida en Berín, criada en Nayarit, quedó sin padre muy joven, la criaron sus padrinos y era una enamorada de Galicia. Y dije yo, la vamos a llevar a Orense. Y preparamos un viaje, como es lógico, mi suegra, Maruja, Rosa Mari y yo. Cada vez que íbamos de viaje, y fuimos muchas veces a Orense, cuando llegamos a la altura de Albacete, le decía yo a Rosa Mari, no me hagas mucho caso, pero me parece que hay gente detrás, mira a ver. Entonces Maruja me daba unos pejos de, pues ¿quién va a ver? Pues nosotras, si vamos contigo. Bueno, hacíamos paradas en Arévalo, al ir hacia allá, como he dicho, en el Vasco al volver. Pero en Orense, Maruja cogió un pronunciamiento que no lo podéis imaginar. En Orense había una finca preciosa de los primos de... Bueno, en realidad era ella, la prima de la madre, era prima de la hermana de la madre Rosa Mari. En el bosque del Pereiro de Aguiar, la parroquia de Loñoa, pie del puerto de Rodicio, que aquello era un encanto. Pozo propio, piscina, bueno, un encanto.
Y los que solíamos ir allí era la superiora de las Carmelitas de Vedruna, la hermana Felisa, Marina, que era el primo de Rosa Mari, su hijo, nosotros, y nos tirábamos a veces temporadas de un mes. Aquello tiene cosas buenas y cosas malas. Tiene cosas muy buenas que son los paseos, la Ribeira Sacra, todos los pueblos, todas las orillas del Sil. Los monasterios de Ribas de Sil, los conventos. Nosotros teníamos el siguiente plan cuando íbamos a Orense. Estábamos con Maruja 2 días de chalet o de campo, y el tercer día excursión. Hacíamos muchos viajes a Portugal también pasando por Chávez. Y Maruja ya la conocían hasta en Portugal. Nosotros encargamos en Portugal, no sé, conoceréis Portugal todos ya, claro, pero en Portugal ponen mucha comida, además te lo ponen delante para que tú te vayas echando. Y nosotros, el sitio que solíamos ir, íbamos 5, encargábamos arroz para 3. Arroz con marisco para 3, un arroz caldoso. Pero una mesa de 5. Y repetíamos todo. O sea, quiere decir que aquello le encantaba a Maruja. Y a ellos les encantaba los asados que hacía Maruja en la parrilla, cuando ponía aquellos costillares de cerdo con carne, no a hueso pelado, y freía los huevos del corral, que tenían un corral, le encantaba por la mañana. Y Maruja disfrutaba mucho. ¿Pero qué le ocurre? ¿Qué ocurría con Maruja? Que allí había muchas tormentas. Cuando había una tormenta en el Oalle del Oñoá, crujían las montañas, parecía que se iba a rentar, y Maruja una vez hasta se escondió debajo de la cama de lo que caía. Y luego tenía otra cosa también, que cuando un perro ladraba, ladraban todos, y de vez en cuando los callaban los lobos. Y decía, madre mía, esto está muy bien, pero aquí no se puede venir solo. Se tiraban grandes partidas de parchís. Maruja le pilló haciendo trampa incluso a la superiora de las Carmelitas, y no veas tú, Maruja cómo se puso. Y ocurrió una cosa, pues una tragedia. En todas las cosas siempre pasan cosas. La prima de Rosa María enfermó cuando ya estaba todo preparado para la boda de su hijo. Ella era viuda, solo tenía un hijo. Cuando iba a casarse, pues con todo preparado, enfermó. Y enfermó de una enfermedad muy mala, que todos procuramos ni siquiera nombrar. Y después de estar, ya habíamos ido muchas veces a Orense, después de cuando nos veníamos para acá, enfermó el día que nos veníamos. Y estuvimos con ella en el hospital y nos vinimos antes de venirnos. Y le dije, Rosa Mari, si me pasara algo, quiero que seas tú la madrina de mi hijo. Fue llegar a Alcalá de Henares y la noticia de que había muerto. Nos volvimos para allá, después del entierro, pero ya Rosa Mari sabía que tenía que ser la madrina. Y a mí me cogió, como decía el otro, con lo opuesto. Total, que volvimos a Barán, pasamos unos días y nos marchamos para allá, para hacer la boda. Y tiene una cosa muy anecdótica, y os la cuento yo, que es que en Galicia las bodas, los menús que te hacen, la competición va en el marisco. Es decir, que aquí puede haber diferencia de que si es chuleta de cordero, chuleta de cerdo, chuleta de ternera, que si esto es lo otro. Pero allí era, cuando fui yo con el padre del novio a ver aquello, pues era por marisco. De aquellos te ponían de marisco hasta aquí, el otro hasta aquí, el otro aquí. O sea, los precios iban en función del marisco. No quiero contaros, Maruja, en aquella boda, cómo se puso. Y dio la casualidad de que en la mesa de al lado estaban los Puga. Esta rama familiar de Rosa Mari, el marido de su prima, era de Pontón, de Pombeiro. Era de Pombeiro, al otro lado del Sil, y la familia de Pontón. Entonces, en esa mesa de al lado está la familia de los Iglesias Puga. Y claro, ella había comido al lado de la familia de Julio Iglesias. Y ella se dio su pegote aquel día de... Bueno, esto que os cuento es lo mucho que nosotros hemos viajado. Las personas nos preguntaban que por qué Maruja se venía con nosotros. Y es que Maruja, desde mucho tiempo, muchos años, a los pocos, no sé, a los 5 o 6 años de estar en Abarán, ya la consideramos como algo nuestro. No conseguimos, sin embargo, que los 2 años que estuvimos en Mallorca fuera. Pero esa es la razón de que yo esté aquí, de hablar de Maruja, porque a Maruja entiendo que se lo debo y que el pueblo debe de saber cosas de Maruja. Que Maruja sabe muchas, pero estas cosas quizás no las supieran. Lo que ella era querida, tan muy querida,
y esperada en Orense, en Alcalá de Henares, en Torre Pacheco, en Almería, incluso en La Coruña. Y ahora después diré por qué. Aunque nunca conseguimos que se viniera a La Coruña. Ella tampoco quiso, la verdad que era más lejos que Orense, no estaban las carreteras como ahora, y ella nunca quiso. Bueno, pasa. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Pero hubo un momento que esa lámpara de 8 brazos se apagó. Esos 11 transformadores de 125 dejaron de funcionar. Ese frigorífico que no entendía de obsolescencia programada se apagó. Esa despensa se vació, aunque habían decenas de ollas y utensilios envueltos sin estrenar. Y pasó sus últimos días en la residencia Nicolás Gómez Tornero hasta su fallecimiento. Cuando Maruja falleció, esa casa fue puesta en alquiler, pero 15 días antes su familia desplazó todos los papeles que tenía en la parte superior de la casa a la bodega. Y sabiendo que formaba parte del Centro de Estudios Abaraneros, tuvieron a bien que se hiciera una revisión de aquellos materiales que había. Yo ya le comenté que nosotros no somos coleccionistas, no buscamos muebles. De vez en cuando nos encontramos con algún artefacto, no con una pistola, como ha mostrado Pedro, pero cientos de kilos de papeles estaban almacenados en aquella bodega. Poco a poco fuimos ordenando todo aquel material, que por cierto, nada se tiró, todo se clasificó y se estudió. Y entré nuevo en una casa donde no conocía nada de su inquilina ni tampoco de su antepasado. Poco a poco todo fue hilando y sin que nadie me lo hubiera comentado, supe que era hija de Jesús Gómez Gómez. No era veterinario, sino herrador. Un herrador que ocupó desde el año 1923 el oficio accidental de veterinario que dejó su padre, don Tomás Gómez Gómez, que aparece sentado en la silla. Don Tomás Gómez Gómez falleció en el año 1922 y fue el primer veterinario de la región de Murcia, de la provincia de Murcia, en un momento donde la veterinaria empezaba a tomar un carácter científico, con una base y un método científico, y dejaba un poco atrás los remedios naturales. De hecho, el primer bando que se publica en Abarán sobre bienestar animal se publica en el 1918 y veremos que tiene consecuencias en el siguiente material que vamos a exponer. Poco a poco se fue hilando y el objetivo de esta segunda parte es mostrar documentos, papeles con historia que aparecen y que nos dan información sobre nuestro pasado. Don Jesús Gómez Gómez comienza a realizar, a partir del año 1923, unas anotaciones, porque gracias a un bando que él mismo promulga, se establece por ley, cada 6 meses, que el herrero que desempeñe dicho oficio en Abarán debe de constatar el bienestar animal de los caballos, las mulas y de los burros. Cada 6 meses va escribiendo en una libreta quiénes son los propietarios y qué animales tiene. Podemos encontrar cómo ya en el año 1918 aparecen propietarios con apodos que han llegado hasta el presente. Es el caso de Patetín, Pelona, Guapo. Es el caso de Trabuco, Cayo, Pichos. Es el caso de Tomás Gómez Velasco, que sería suegro de Pepe Gil. Es el caso del Paito, es el caso de Malillo. Cientos de documentos que los ordenamos y nos permite tener un censo entre 1909 y 1918. Y nos encontramos que en 1909 había en Abarán
cerca de 30 burros, va aumentando el número y cuando nos aproximamos a 1918 encontramos como aquella cifra se triplica. Es el año en el que Abarán tiene más burros, coincide con las tareas agrícolas que van en incremento. Sin embargo, se confirma que a partir de los años 30 los burros, entre comillas, dejan de ser útiles gracias a los motores de combustión y en Abarán no solamente terminan prácticamente por desaparecer los burros, sino que se comienza a utilizar las mulas. En cuanto a los caballos, aparecen muy pocos caballos y no se obtienen datos significativos. Pero también Tomás Gómez Gómez, con motivo de la corrida de toros del año 1914, vuelve a quejarse de algo que venía sucediendo en la plaza de Abarán, y era que él tenía el título y el oficio de veterinario, pagaba sus impuestos, pero no dejaban que fuese el veterinario de la corrida, tanto para manejar el estado de las reses antes de ser lidiadas, como en temas de bromatología, o dicho de otra manera, el estudio de las carnes antes de ser puestas a disposición, y sobre todo llegó a ser veterinario de los caballos de Vigar. Pone una reclamación y gracias a estos papeles que se conservan en la bodega de Maruja sabemos que fue un veterinario que luchó con varias empresas y terminó siendo el inspector local. Algo parecido pasaría en el año 1914 cuando como inspector de carnes constata que habían personas en Abarán que sacrificaban reses y que no las transportaban en el carruaje limpio o desinfectado con hiperclorito, con lejía, en un momento en el que especialmente la tuberculosis y las enfermedades de las carnes rojas, la triquinosis, hacían mella. En un momento donde la esperanza de vida no pasaba de los 50 años y donde el 60% de los menores de 2 años fallecían. Y qué decir de otro documento curioso que aparece el 4 de mayo de 1919 con nombre y apellido, cita a un vecino que sacrifica a una res enferma y que pone sus carnes a la disposición. Hacía junto al alguacil una función de vigilancia y de esa función de veterinaria, que en ese momento no se entendía los efectos que tenía en el consumo humano, colaboró codo con codo con diferentes médicos y, de alguna manera, consiguió mejorar la calidad de vida. También conocía algo de formulación animal y comenzó a formular sus propios remedios caseros. El doctor Pascual, que se encuentra presente, posiblemente encuentre algunos principios activos que son eficientes. Por ejemplo, para las almorranas, según Tomás Gómez Gómez, mezclando 10 gramos de agallas, que es un fruto del roble, que es antiinflamatorio, y aceite de oliva, pues servía para dicha inflamación. Para la alopecia, como bien decía el señor alcalde en la presentación del libro Abarán, la forja de una identidad, el hecho de mezclar cloroformo con moscas verdes españolas machacadas, lo que se refiere a la tintura cantárida, y el ácido acético, no sabemos si se tintaba por la noche y si aparecía algún pelo. En todo caso, no deja indiferente que para el dolor de muelas, bien con mentol o sin mentol, el cloroformo pues te dejaba rendido. En cuanto a medicina local, encontramos, de hecho, esta semana le hemos puesto cara a diferentes médicos, pero realmente me pareció recordar que había encontrado en la casa recetas médicas. Justamente ayer volvimos a encontrar recetas médicas. Aquí se encuentra la letra del médico Bernardo Guillamón, el teléfono 69, especialista en rayos X, emite una receta para la ausencia de menstruación de alguien de la casa, y en un momento donde la melena de león, que seguía colgando en la bodega de Maruja, pues era un remedio natural que servía pues para controlar las irregularidades en cuanto a la menstruación.
Nos hablaba también Carmelo Gómez sobre el sistema de igualas. Pues encontramos como Maruja, desde el año 69, se pagaba su igualada, que era en este caso 54 pesetas. ¿Qué decir de don Victorio Hielo Molina? También hemos encontrado una receta. En este caso, una medicación para las uñas. Y el doctor, don Constantino Molina, doctor en medicina, recetaría en algún momento un medicamento para la infección de orina. Resulta muy curiosa esta receta, ya que no solamente habla sobre rayos X, sino diatermia y luz ultravioleta. La diatermia es el uso medicinal de las corrientes eléctricas, pues para, entre otras cosas, activar la circulación. Y qué decir la luz ultravioleta para problemas como la psoriasis. O sea, que el doctor Molina no solo era doctor y especialista en aparato digestivo, sino que también hacía su tratamiento en cuanto a dermatología. Todo eso lo podemos inferir a través del membrete de una receta que ha estado en una bodega. En cuanto a la vida local, encontramos también como aquel dicho de la garita. Claro, en Abarán habían dos garitas, una donde actualmente se encuentra San Juan Bautista, que era una caseta donde se controlaba la entrada y salida de productos para pagar los impuestos, y también en el Puente Viejo. Don Tomás Gómez Gómez, el 21 de noviembre de 1920, pagó, en este caso, fíjense, 40 pesetas sobre un consumo. Qué decir también, don Jesús Gómez Gómez, apodado de la Pedra, hijo de Tomás Gómez Gómez, que es padre, Jesús Gómez Gómez, hemos dicho que es padre de Maruja, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Cazadores. Y es que en el año 41 hubo un grupo, lo sabíamos a través de los periódicos, pero no teníamos constancia a través de esta documentación. Había un grupo de personas que querían una comisión para cazar animales que estaban enfermos. Y a partir de esa forma, en lo que actualmente se llama control cinegético, también actúan por la sierra del municipio. De hecho, empiezan a pagar una cuota, que gracias a este tipo de recibos sabemos que era de 3 pesetas, en este caso mensuales. Sociedad Baranera de Fumigación, actualmente nos llevarían a la cárcel. Nos encontramos como en septiembre de 1926, para luchar, maestro, contra el maldito piojo rojo que atacaba a los cítricos, ya no se mezclaba petróleo con glicerina de los jabones y además con diferentes tipos de ácidos que terminaban por matar al bicho y también todo el árbol. Nos encontramos que en la Sociedad Baranera de Fumigación unifican el tratamiento para que todos los agricultores al mismo tiempo fumiguen en todas las zonas, evitando puntos, en este caso, donde esa epidemia pues va entrando a los frutales. Y como novedad se utilizaba una gran cantidad de cianuro. Encontramos una máquina de coser que se encuentra, bueno, realmente Maruja tiene 3 en su casa. En un momento en el que un obrero industrial en Madrid ganaba de media unas 1.700 pesetas y quien podía librarse de la 1.000 y pagaba 1.500, un reloj en Madrid costaba entre 100 y 350 pesetas. Pues esta factura que se conserva, de 19 de noviembre de 1926, nos informa que costaba esta máquina 410 pesetas, todo un capricho de la época, adquirido en este caso por su padre, don Jesús Gómez Gómez. ¿Qué decir cuando llegaba el verano y había que cambiar el calzado? Jesús Hielo hace poco nos deleitaba con una crónica sobre los zapateros de Abarán. Y aquí encontramos la zapatería de Pascual Gómez Carrasco, que firma una nota de entrega el 7 de agosto de 1943, y encontramos como unas alpargatas costaba 10 pesetas frente a unas zapatillas de 6. Sobre todo por el trabajo que costaba. Aparece una zapatilla para Maruja, otra para su padre e incluso otra para su hermana Ascensión. Había trabajado Pedro y de hecho encontramos documentación de que trabajó con Nicolás Gómez Tornero, una persona que, gracias a estos tickets, sabemos que llegaba a pagar las medias horas y las horas. Lo que ahora se llama en almacenes es desperdiciado o echado toda la chorrea, que me han quitado todas las medias horas. Pues Maruja las cobró y además después de cada campaña tuvo su propio retiro obrero.
No lo he conocido, pero también tenía cientos de recuerdos de panadería La Rosario, en la cual, según nos han explicado, cada día el panadero pues te apuntaba los panes, en este caso de 1,5 kilo, medio kilo, un cuarto, y se hacía una lista y el panadero, siempre servicial, como nuestro recordado Alfredo y vecino Águila, siempre atendía a este tipo de encargo. Muy llamativo lo que costaba un viaje a Cieza, el 28 de febrero de 1964, 3 pesetas. ¿Cuántas veces Maruja habrá ido a Cieza, incluso con chofer? Un sello de correo. Industria de Bienvenido Hielo Hielo. ¿Qué hacía la bodega de Maruja? En este caso, un catálogo de la manufactura de Bienvenido Hielo Hielo. Nos encontramos que Bienvenido Hielo Hielo, esta fábrica, fabricaba cubos para playa, baños en miniatura. Aquí encontramos la respuesta: cientos de moldes de galletas que se fueron encontrando incluso sin estrenar. Y qué decir de media docena de churreras sin estrenar. ¿Para qué querría Maruja tanta churrera? Si lo compraba en la playa. Por eso en Almería era del especialista. Hay una rueda así de grande. No sabemos si pagó o no, pero llegó el momento que en el año 1979 se hizo una remodelación de la televisión, se tuvo que cambiar de lugar repetidor y para que funcionara los vecinos tuvieron que pagar, a partir del 10 de agosto de 1979, una cuantía de 1.000 pesetas. En este caso, la primera se retransmitía a través del canal 8 y la segunda a través de la 21. No sabemos si Maruja lo pagó, pero sí que había más de 50 papeles de este tipo engomados, incluso con esparto. Era accionista, como ha dicho Pedro, igual llegó a ser accionista de Televisión Española y no lo sabemos. Y una de las cosas más entrañables que he encontrado sobre Maruja era socia de Radio Abarón, de lo que actualmente es Radio Abarón, en este 40 aniversario que se sigue celebrando. Al parecer era socia y los socios podían encargar lo que antiguamente se denominaba el Radio Saludo. No sabemos a quién iba dirigido y encontramos un par de tarjetas a la derecha, encargo. La dedicatoria decía: calle Ermita, Mari Carmen, déjate tanto coser que como siga así, loca te vas a poner. Y luego pues aparecía la canción. Y no tiene desperdicio cuando dice: calle Ermita, Carmen, ten cuidado con la burra cuando baile el maquilón, que en un descuido un mordisco te va a dar. Encontramos un recibo de agua, 34 pesetas en el año 1970 y algo, y sobre todo muchas rifas, muchísimas rifas. Hemos seleccionado algunas. Una rifa previa a cuando Abarán, gracias al libro de Jesús Hielo, el de fútbol en Abarán, sabemos que esta rifa sirvió para costear la estancia en segunda regional. Sabemos que cuando Pedro Carrillo, en el año 1952, Pecamar, como vamos a ver a continuación, impulsó de la Hermandad del Eceomo, pero no sabían bien qué tipo de imagen se iba a adquirir por la Hermandad del Eceomo, ya que tan solo desfilaba 2 días y querían desfilar Viernes Santo. Encontramos el documento que, como veremos posteriormente, nos explica el por qué se adquirió una Virgen de la Piedad en el año 1953, gracias al patrocinio de Clemente Gómez Ortiz, quincallero, pero también de todas las personas que fueron comprando este tipo de rifa. Y un saludo a Luis Carlos, a Benjamín Caballero Solana y al Club Juvenil Mixto, porque el Club Juvenil Mixto vendió este tipo de papeleta bajo la protección de don Juan Sez Hurtado para poder construir la iglesia de la Garita. También encontramos en la bodega de Maruja muchísimos tipos, de hecho de color amarillo, verde y azul, como aparece aquí. También fue accionista de ese santo lugar. En cuanto a programa de festejos, aparece el programa de 1928, con el ingenio de la publicidad de la época, que nuestro compañero don José Simeón Carrasco Molina
en el último curso habló sobre el ingenio de la publicidad en los libros. Encontramos un recorte de la sastrería de Antonio Amorós, pero a la derecha encontramos también Jesús Amorós, hijo. Deténgase y fije su atención en el salón de peluquería de J. Ruiz, calle Cánovas. Higiene, comodidad y buen servicio para todo cliente que le honre con su visita, tanto del sexo masculino como del femenino. Muy bien. Sí, Muy bien. encontramos en Abarán un peluquero que atendía a señores y a señoras. Y no habíamos llegado al año 30. ¿Y qué decide la pescadería de los mulatos en el programa de festejos del año 1953? De San Pedro de Pinatar recibo mucho pescado, la boga y la sardina, que son un rico bocado. De Ayamonte la merluza, de Mazarrón la sardina, de Águilas los jureles y de Huelva la quiquilla. Actualmente este ingenio equivale a un grado en Relaciones Públicas y Publicidad. ¿Y qué decía en el año 1954 con la etiqueta de salazonera abaranera? Para hacer buenas jornadas y volver con alegría, como los salazones que vende todos los días Maximina Morales García. Son pequeños retales que dan mucho juego porque luego se buscan en la guía comercial de la época y nos ayuda a tener una imagen viva sobre el Abarán que fue. Pero bajo mi punto de vista, quien sea Semana Santero, el documento que más me emociona, que más uso le he dado, es un libro, que no he encontrado otro en Abarán, de la Semana Santa del año 1951. Para ponernos en contexto, era el segundo año en el que San Pedro de don José Blanes había desfilado. Y nos encontramos como actualmente lo que es la procesión de Viernes Santo por la mañana, tal cual la conocemos, se desarrollaba Jueves Santo por la tarde, con un recorrido muy parecido. Y en el que aparece un capricho que siempre decían los mayores, pero que no se había podido confirmar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que San Juan llevaba una orquesta? Exacto. Cerraba la procesión, la Hermandad y Paso de San Juan con orquesta, la Hermandad y Paso de la Dolorosa y algo que se ha perdido: la cruz parroquial, las representaciones oficiales y la agrupación musical. Al final se daba el sermón de la Pasión. Acababa la procesión de Viernes Santo por la noche a las 11. Aparece una crónica de don Pedro hablando sobre lo difícil que resultó adquirir ese primer San Pedro, que tiene en este caso la necesidad de un nuevo trono que se conseguirá años más tarde. Y algo precioso. Pedro Carrillo Martínez Pecamar nos habla sobre lo difícil que lo tuvieron para adquirir una imagen del Santo Cristo del Ece Homo, y nos dan dos datos muy interesantes. Una imagen de notable imaginero, cuando precisamente en la plataforma que sostiene al Ece Homo La Peana nos habla sobre los talleres de arte religioso de Olot, concretamente el arte cristiano. Un taller que fabricaba Cristos y vírgenes en molde. Pero cuando nos habla sobre notable imaginero, nos preguntamos, ¿no estamos hablando que fue adquirido Ece Homo en el año 51 a través de un catálogo? No, fue adquirido a través de dicho taller, pero fue esculpido en la ciudad de Chirivella, y el año que viene, con motivo del 75 aniversario de dicha hermandad, si dicha hermandad lo tiene a bien, hablaremos sobre no solo el autor del Ece Homo, sino la descendencia que sigue siendo notables escultores imagineros en el Levante. Y algo muy interesante, en este año de 1951 no saben si van a adquirir una imagen de la Piedad o un descendimiento para desfilar Viernes Santo por la noche. Obviamente, nuestro alcalde en el año 1963, don José Ruiz Gómez, con don Juan Sáez Hurtado, daría lugar, en este caso, al descendimiento. ¿Quién iba a decir que...? Bueno, algunos preguntaréis qué hace aquí esta imagen. Os lo voy a contar. Maruja
tuvo mucha relación con mis amigos de La Coruña. Eran sus amigos también. Cuando venían, lo primero que preguntaban era por Juanita Templado y por ella. El hecho es el siguiente. Esta familia de La Coruña tenía una fábrica, ahora lo llevará su hija, tenía una fábrica de cartón en Astorga, una fábrica de embalajes, pero embalajes de mucha calidad. Por ejemplo, embalaje armario para Cortefiel, cosas así, de embalajes de primera. Y Chamán Cardenval estaba en La Coruña, precisamente a escasos metros, 150 metros de Frutas Ester. Y él fue el que posibilitó que una idea que tuvimos cuando yo era presidente de la Junta de Hermandades, de dar un logotipo a la Semana Santa de Abarán, que no lo tenía, y buscar una frase que pegase, en fin, hacer una imagen. Ahí veis a una persona, Francisco Periago, fue muy conocido en Murcia, porque escribió durante más de 25 años todos los días un chiste de la verdad, que se llamaba Sim Ximénez, es su segundo apellido, Sim, y que en un momento determinado le entregaron, dentro de los premios Mariano de Cavia en Madrid, que otorgaba todos los años Vocento y ABC, a él le dieron el premio de humor gráfico, el premio Mingote. Luego tenía una alta distinción. La alta distinción que tenía para nosotros es que era amigo de nuestra familia, especialmente de mi hermano Antonio, desde el Instituto de Lorca. Y siempre estaban juntos, luego trabajaron juntos los dos, cada uno al frente de uno de los departamentos del Instituto, primero del Gabinete de Higiene y Seguridad en el Trabajo, cuando estaba la Delegación de Trabajo en Murcia, y después del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Bueno, pues a él, un día, siendo yo presidente, me presenté allí y le dije: tienes que hacernos un dibujo bonito para que Abarán tenga, para Semana Santa, una imagen que podamos promocionar. Entonces allí, dándole vuelta a aquello, y fumándose un buen puro, igual que yo, le encantaban los puros, pues salió este dibujo, ese nazareno, salió ese cerco alrededor con la corona de espinas, y para la frase estuvimos dándole muchas vueltas. Hoy día toda la Semana Santa tiene su frase. Todos habréis oído, por ejemplo, Lorca, una pasión diferente. Todo el mundo la vende. Y nosotros sacamos esta, que luego se perdió y ahora desde hace unos años se ha rescatado, que es que Abarán vive su Semana Santa. Pero dicho así como una afirmación, es decir, Abarán vive su Semana Santa. Yo vivo mi Semana Santa, nosotros vivimos nuestra Semana Santa. Y aquellos dos. Tuve la suerte de que aquel año, cuando salió esta pegatina a circulación, la primera que se le puso fue Amalia Gómez. Hizo el pregón con su pegatina puesta. Bueno, pues la idea era muy buena, pero aquello valía un dinero. Entonces, mi amigo Santiago, que venía siempre en Semana Santa, su hija ha salido incluso un par de años de samaritana, él fue andero durante muchos años y había tenido poliomielitis de pequeño. Iba con un alza en el zapato y se ayudaba de 2 bastones, y yo le di de alta como andero en la samaritana. Él se ofreció a hacer las pegatinas. Digo: pero si hombre sigue comprando una máquina, te puedo hacer la pegatina que quieres. Yo pues le mandé el dibujo que me hizo Paco Periago y me mandó, no sé si fueron 7 o 8.000. Había pegatinas, bueno, hasta las señales de tráfico. Y por supuesto nunca las cobró. También hizo otras pegatinas para el pueblo, como esta que yo llevo siempre aquí en esta carpeta, 25 aniversario del Colegio Juan 23. Este año vamos a celebrar en nuestro colegio el 50, pero a la del 25 la hizo él. Y Paco Periago también hizo otros trabajos para Abarán. Cuando me ascendieron y me mandaron de director a Torre Pacheco, hizo una caricatura mía que publicó en la reseña que hacía Jesús Hielo dando la noticia La Verdad, salió mi caricatura. Cuando me nombraron pregonero en el año 2005 de las fiestas patronales, la caricatura que acompaña a la reseña de Jesús Hielo también la hizo Paco Periago. Yo la regalé al ayuntamiento, la original enmarcada. Y cuando el Colegio Juan 23 celebró el 25 aniversario, hizo una viñeta muy bonita que está en el colegio enmarcada, yo tengo una copia, también la hizo Sim. Después siguió mandando pegatinas, mientras yo se lo dije, hizo de la samaritana, hasta que hizo la del año 2000, en la que yo le dije: mira, como es el año 2000 y tal, yo creo que lo mejor sería hacer una cena. No le mandé dibujo, esa idea fue suya.
Tuvo poca distribución porque al ser de la Santa Cena y parecía que se hacía solamente promoción de la hermandad. Las únicas que se repartieron las repartió la Samaritana. Las demás pues allí quedaron almacenadas. Entonces Maruja tenía mucha relación con estas personas de Galicia, pero jamás conseguimos que fuera allí. Y había una cosa anecdótica que Carmelo, que en paz descanse, el contable de Gerardo Gómez, recordaría con cariño y con humor. El campeón llevaba transportes de frutas al polígono Pocomaco de La Coruña para Frutas Ester, y se traía de regreso una nevera de playa en la que venían recién cocidos, pues venían camarones, santiaguiños, su cigala y tal. Aparte traía una empanada y normalmente un queso de tetilla y chorizo ahumado. Entonces me llamaba Carmen y decía: Pedro, tiene envío cultural. Me lo llevaban a casa. ¿Cuándo se va el campeón? Y el campeón yo le mandaba pues un saquito de limones, le mandaba una garrafa, le encantaba el tinto de Jumilla, de hecho bien fuerte, sus 16 litros de Jumilla. Gerardo le añadía además 2 o 3 platos de fruta y un par también de cajas de vino, que le gustaba mucho, un vino que hacía Bodegas Capel, espumoso, con una malla de metal. Y ese era el intercambio que teníamos. Entonces Maruja siempre estaba también pendiente de cuando había viaje cultural de regreso y disfrutaba de todo aquello. Maruja estuvo muy relacionada con ellos. Estas personas les encantaba las comidas que hacía Maruja, pero es que les encantaba. Tened en cuenta que mi amigo Santiago Fernández, que en paz descanse, él desayunaba lo que había quedado de la noche anterior, un trozo de chorizo de león, algún pedazo de tortilla y pan, y un vaso de tinto. Él no tomó café, no tomó en la vida. Y Maruja los quiso mucho, pero nunca se quiso venir con nosotros a La Coruña. O no quiso, o no pudo. Sin embargo, a Orense era... hubo unos años en que llegamos a ir hasta 4 y 5 veces a Orense. En este caso, Maruja supo guardar muy bien y valoró dicho trabajo, ya que, como pueden apreciar, no solo conservó la pegatina, sino que conservó la rueda completa. Es cierto que aparece un documento curioso a través del cual se habla sobre la bendición de la iglesia de la Ermita, de una rogativa del año 1976 que pedía lluvia en agosto y trajo lluvia para todas las fiestas. Recordatorios de comunión, decenas de ellos, que siguen estando guardados en una caja. En este caso utilizamos, cuando Mercedes de la Fuente dio su charla el pasado miércoles, utilizamos la estampita de Mercedita de la Fuente Tornero, de Pepito Gil García, que la mostramos ahora y aprovechamos para saludarlo. Muy joven, fue el día de San José de 1955. Entonces había desfilado la Virgen de la Piedad por 3er año consecutivo. Y Carmina García Montiel, nuestra reina de las fiestas. Y qué decir de María Gómez Jiménez, con qué gusto su padre Jesús Gómez Gómez encargó este recuerdo de comunión, ya que ya comulgó muy cerca de su casa, en Hermanas Carmelitas. Encontramos también documentos, en este caso sobre fallecimientos, la esquela de su abuelo, don Tomás Gómez Gómez, en este caso el 9 de noviembre de 1922, y Maruja era muy ordenada. De hecho, aparece un documento escrito a mano que habla sobre cómo fue, en este caso, la misa, el entierro se celebró en la iglesia de la Ermita. Se le hizo un entierro de segunda, aparece los gastos del funeral, y por pertenecer a la hermandad de San José, como muchos industriales y trabajadores, encontramos como la hermandad de San José le ayuda, en este caso con 8 pesetas. Aparece también, entre otros recordatorios, habló don José Simón Carrasco Molina sobre el magnífico año 63, que conllevó la muerte de la madre Victorina. Y así vamos avanzando, y si bien hacía muy bien el arroz con conejo,
y el conejo con ajo cabañil, y tan buena veterinaria y experta en colombicultura, en esos jardines. Y en Pichazo. Encontramos recetas con una crema pastelera secreta en Abarán que le da nombre a un dulce, que la vamos a pasar. Y aparece también, en este caso, libros de festejos. Decenas de libros de festejos repetidos desde el año 1962, que es cuando nació mi padre, hasta el año 2000. De hecho, muchas veces al Centro de Estudios Abaraneros nos piden a un libro de festejos y solamente existen dos lugares. O en la biblioteca de Abarán, donde Mari Carmen siempre ha recibido, sigue recibiendo todos los libros de festejos, como también en el Centro de Estudios Abaraneros. Cuando entramos a la bodega de Maruja fueron muchas cajas de frutas de madera repletas de libros de festejos que llegaron al Centro de Estudios Abaraneros. Procuramos también que en el archivo municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Abarán existan al menos 2 ejemplares de cada uno de ellos, y el resto se llevó a la biblioteca. Muy interesante el anuncio del horno Jabeque, que dice: especialidad en panes carrasqueños como ruedas de molino. Discoteca Panamá. Pedro, ¿crees que Maruja fue a Discoteca Panamá o la publicidad? Varias veces. Maruja, una discoteca. Feliz año 1984. Cotillón, champán, uva de la suerte y grandes sorpresas. Y también aparecerían placas fotográficas que están en proceso de estudio y catalogación. Entre ellas encontramos la foto original del primer San Juan, o dicho de otra manera, el San Juan con el cual se creó en el año 1874, quizá antes, la actual Hermandad de San Juan. Encontramos la fotografía positivada, que fue objeto de una conferencia la pasada Semana Santa. Encontramos también una serie de fotografías de carnaval. En este caso, esta fotografía es del Domingo de Piñata, de febrero del año 1955. Si la anterior era una fotografía femenina, esta es masculina. Y una fotografía preciosa que quizás bien podría ilustrar cualquiera de nuestras publicaciones en el 10º curso de Abarán, acercamiento a una realidad. Un día de romería cerca del parque municipal. Maruja lleva un haz de leña en la cabeza. Sí, la primera, es el parque. Encontramos un conejo, que en paz descanse. Lo propio. Exacto, el día de la mona. Encontramos la casa de Damián, que no ha cambiado realmente, enfrente de la horchatería. ¿Y qué sucede? Es una de las conclusiones, ya que hemos llegado al final de esta conferencia. ¿Qué sucede con esta documentación? Como cuando nos hablaba Pepe Gil en su charla de Papeles con Historia hace 2 años. Muere el padre, muere la madre, muere la abuela, queda la bodega. Aparecen las personas que compran los papeles al peso o se los llevan gratis y terminan vendiéndolos en páginas de subastas, donde, por ejemplo, una fotografía del año 50 de los santos médicos le pone un valor de 20 euros, o una etiqueta de las conservas de Nicolás Gómez Tornero le pone un valor de 18. Al final, la cultura, nuestro museo, ya que nuestro pueblo es un parque de atracciones lleno de información etnográfica, esa información pasa más allá de la garita, como sucedió con los tomos de la construcción de la iglesia de la ermita, y por casualidad se pueden recuperar y vuelven a Abarán. No podemos permitir que nuestra cultura, nuestra historia esté desparramada en casa de subastas y nunca en un museo. Pero llegado a este punto, don Pedro, ¿qué nos pediría Maruja? ¿Su decálogo cuál sería? Pues este repetido hasta la saciedad. Que antes de tirar nada, pensar. O sea, que ella, que lo guardaba todo, lo hacía pensando en que alguien pudiera servirle. Y fijaos si fue profeta, y si fue adivina, y si fue previsora, que hoy estamos usando esto. Un montón de personas que había en otros sitios donde estar, estamos aquí, a pesar de que uno de los que hable, entre otros, sea yo. Es decir, que las cosas se agradecen, lo que se guarda se agradece. Entonces, yo recomendaría que se guardaran las cosas, porque, y lo tengo escrito, lo que se guarda, pasado el tiempo se puede buscar. Eso, si es que no te lo encuentras por casualidad y empiezas a recordar. Y al encontrarlo nos ayuda a recordar.
Y una vez que recuerda, toman fuerza las palabras de Juanita Templado, que decía que recordar es volver a vivir. De ahí que le pusiera su columna de la Noria durante muchos años, recordar es volver a vivir. Y esto que estamos haciendo aquí todos es recordar. Bueno, en algunas cosas son nuevas, pero con el tiempo las recordaremos. Eso es algo que yo agradezco mucho a toda la corporación municipal, sobre todo el que me habéis aguantado aquí. Agradezco mucho a mis dos profesores en esa palabreja que inventó Pepe Carrasco, abaranología. Uno que es más mayor, más joven que yo. Otro que es muchísimo más joven que yo, pero que tienen esa ilusión que necesita un pueblo para que nada se pierda, para que el día de mañana se recuerde con cariño. Y más que nada porque están dejando testimonios gráficos de todo lo que se habla. Lo que se ha dicho aquí, sí por encima, cuando se edite el libro, podrá uno recrearse en esas frases que tienen los anuncios, las cosas, podrá uno recrearse. Y vuelvo a decir lo mismo, lo que tengo en casa está a disposición de las personas que he nombrado, de las entidades y de los que colaboran tanto con estos cursos, empresas, particulares, que hay tantos que agradecerles. Dicho eso, pues, por mi parte, muchísimas gracias. Antes de tirar, pensar y luego Pedro, guardar. Damos las gracias a la vecindad que hizo que en este caso que Maruja hasta su último momento se sintiera acompañada, arropada, querida y sobre todo viva. Y agradecer públicamente a María del Señor Pérez Carrasco, a don Jesús Gómez Gómez, a mi sobrino Jesús, que me permitieran entrar hace 5 años en aquella bodega, una bodega que todavía se está clasificando, se está catalogando y que dio lugar a un libro de 1.350 gramos, como diría don Pepe Gil, gracias Maruja, camino de este 30 aniversario, camino de este 10º curso de Abarán, acercamiento a una realidad, tu bodega, tu aventura y desventura. Ha dado lugar a una charla de poco más de 1 hora y 10, que tu legado se convierta en patrimonio de los abaraneros, en este caso no a través de la palabra, sino a través de lo que permanece escrito. Muchas gracias y a continuación el señor alcalde clausurará el 10º curso, el 9º curso de Abarán, acercamiento a una realidad. Bueno, pues acabada ya la charla última de este curso, podríamos cantar, que algunas se acordarán, aquello que se cantaba cuando se iban los misioneros. Como todo en el mundo se acaba, también se ha acabado la Santa Misión. O la canción de los módulos, aquella tan famosa de los años 80, todo tiene su fin. Acaba el 9º de estos cursos, que no son una exaltación sentimentalona de una Abarán de charanga y pandereta, sino un intento serio de acercarnos a la realidad de este pueblo. En estos cursos se investiga y se divulga la historia y la intrahistoria de Abarán, porque son las dos caras del devenir de un pueblo. La historia, el relato de los acontecimientos importantes, de personajes notables, de sucesos destacados, y la intrahistoria, que es un concepto del 98 muy azoriniano, será el retrato de los detalles, de las pequeñas cosas, de lo aparentemente intrascendente. Y aquí se ha hablado de historia, de hechos como el ascenso a segunda división, los avatares de una asociación de jóvenes inquietos y rebeldes, la biografía de médicos y sanitarios que tanto hicieron por la salud en Abarán, pero también de intrahistoria, de pequeñas cosas como olores, sabores o sensaciones, de olores como el olor ácido y penetrante de la leche en polvo en el Colegio San Pablo, o el olor maravilloso y sugerente a dama de noche de la entrada a la terraza de Cervantes o de la subida a la ermita, de sabores como el sabor de los michierones de latín y de Luciano, de sensaciones como el sentimiento de ilusión y pudor al mismo tiempo de aquellas adolescentes desfilando en un parque rebosante de gente en veladas exitosas. Todo este descubrimiento de la realidad de la historia e intrahistoria de este pueblo debemos hacerlo y amarlo, porque solo amando
solo conociendo mejor el pueblo se le puede amar. Y después de amarlo, debe hacernos sentir el orgullo de ser ese lugar en el que vemos pasar las hojas del calendario, en el que lanzamos al vuelo tantas ilusiones y esperanzas, en el que cuidamos y transmitimos la herencia de nuestros antepasados. En definitiva, ese rincón del valle en el que nos sorprendió por primera vez la luz del amanecer. Muchas gracias. Pues ahora el señor alcalde va a clausurar oficialmente este noveno curso Abarán, acercamiento a una realidad. Noveno curso que se ha hecho posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Abarán, en su persona de la concejala de Cultura Penélope aquí presente, del Grupo Europa, que siempre nos tiene algún detalle para nosotros, Benjamín Caballero, que también nos ha dado una lámina de un rincón muy entrañable de Abarán, y sobre todo de la existencia de todos vosotros que sois los que dais sentido, apoyo y cariño a estos cursos que, mientras que tengamos el apoyo vuestro, podremos continuar celebrándolos. Muchas gracias, Pepe. José Carrasco Molina, buenas noches. Público fiel a este noveno curso de Abarán, acercamiento a una realidad. Hemos podido disfrutar desde la charla inaugural a cargo del cronista de la villa, José Carrasco Molina, seguidamente con la de Luis Carlos Saurín, Mercedes de la Fuente, Carmelo Gómez Martínez, la mesa redonda coordinada por Andrés Molina y finalmente la charla conjunta de esta noche a cargo de Pedro Morente y de Álvaro Carpena, al mismo tiempo ejerciendo como presidente del Centro de Estudios Abaraneros. Sin lugar a dudas, acercarse a la historia de nuestro pueblo a través de los recuerdos, a través del costumbrismo, es conocerlo mejor, y efectivamente no se valora lo que no se conoce. Esa es una de las frases, de los principales eslóganes que yo creo que deberíamos de extraer no solo de este curso, sino de cualquier actividad cultural que tiene que ver con el costumbrismo. Al mismo tiempo, hacerlo desde la perspectiva doble, como esa moneda de dos caras, casi como un cronista que ha ejercido Álvaro de cronista de la vida de Maruja, y al mismo tiempo biógrafo, en este caso Pedro Morente, por darle una dimensión más humana, más cercana de la figura de Maruja, que contando miles de anécdotas que muchos de nosotros, de nosotras seguramente no conocíamos, y que describen la vida de una mujer puramente abaranera, fuerte, probablemente de un carácter intenso, con mucho temperamento, y en ese recorrido que hizo por el conjunto de España, pues dio a conocer cómo nos la captamos aquí en Abarán, con esas anécdotas tan cariñosas que hemos tenido oportunidad de escuchar. Y dentro de la charla, pues yo me quedo particularmente con varios momentos cumbre. En primer lugar, esa política de aranceles que ya existía y que está tan de moda últimamente, por desgracia, y al mismo tiempo me ha parecido ver una receta de un famoso dulce abaranero. No quiero pensar que sea la receta, sería algo que mejor no digamos, porque estamos haciéndole la competencia a Coca-Cola y su famosa fórmula secreta. Los recuerdos nos pueden llevar también, como a Hansel y Gretel y como a Pulgarcito, a recorrer ese camino de migas de pan. Y a veces las migas de pan no solamente se las llevan los pájaros o los animales del bosque, se lo lleva simplemente el cambio de época y unos nuevos tiempos. El Abarán soñado, el Abarán dorado ya no existe, pero no por ello debemos de resignarnos a seguir trabajando para construir un nuevo hogar. Hansel y Gretel no pudieron volver por el mismo camino de las migas de pan que habían dejado, o el propio Pulgarcito, en ese cuento popular que también recurre a esa fórmula. Lo que estoy proponiendo, lo que creo que todos y todas los que estamos aquí estamos de acuerdo, es que ese Abarán ya no va a volver, pero no quiere decir que no podamos trabajar para dejar un camino a las generaciones venideras. Así que estoy seguro que con la ayuda de cursos como este,
el año que viene será el 10º, que es un número mágico, estoy seguro que estaremos avanzando en ese camino conjunto con la colaboración inestimable, en este caso del Centro de Estudios Sabaneros. Así que un aplauso para todos vosotros. Enhorabuena por el gran éxito cosechado. Enhorabuena. Bien, ahora el señor alcalde va a entregar una plumilla de Benjamín Caballero a los que han colaborado más directamente en este curso. Vamos a ir llamando Luis Carlos Saurín, Marín, suben al escenario y reciben Mercedes de la Fuente, Carmelo no podía venir, me parece. Carmelo Gómez no ha podido venir, está dando clase en la universidad. Andrés Molina nos interesará echar la coloquio sobre la reina de las fiestas. No, espérate aquí, espérate. Álvaro Carpena, don Pedro Morente, mucho de menos por la mañana, ahora muy bien, por la mañana. Y un colaborador fundamental ha sido Jesús de la Cruz Montiel, Piti, que también le damos su... Y luego tenemos a las mujeres que han montado la exposición de las reinas de las fiestas: Pilar Villalba, Rosarito Sánchez Buendía, María Marín, María Ruiz, también don Carlos Morte Cobarro ha colaborado decisivamente. Carlos Morte recibe su... Venga, Pilar. Por último, recoge esta litografía de Benjamín Caballero Solana, el cronista oficial de la villa, don José Simeón Carrasco Molina.
Muchas cosas buenas han sido las que han pasado a lo largo de este curso. Dentro de... Luisa también, que su momento es inolvidable. Luisa. Luisa, venga. Sí, está aquí. Bueno, con los sones de Copelia, con la subida de... Esperamos que hayan pasado una noche deliciosa. Hemos hecho un paréntesis en las preocupaciones cotidianas, en las labores de cada día, y esperamos que hayamos contribuido a conocer mejor este pueblo para amarlo mejor y sentir el orgullo de ser de Abarán. Los convocamos el año que viene para el libro, que lo editaremos en abril o en mayo. Ya el siguiente curso, el siguiente año, 2027, será el curso número 10. Venga, vamos a ponernos todos delante para la este. Bueno, pues ahora nos hacemos la foto de grupo y hasta el año que viene, si Dios quiere.